Fortunatissima verità, fortunatissima verità. Hola, Juan Antonio, Ponce y tu vino, Clos Logen. Bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Cristian San Martín, de Flute Sommelier, Claudio Comella, director de Gourmet Hunters. Os presentamos Clos Logen 2019. Y esto hoy es un ensayo a nuestro amigo Cristian, que cada vez le pasa lo que a mí me pasaba hace años, que cada vez le gusta menos el vino tinto en general, en rasgos generales, porque le cuesta de encontrar vinos que le satisfagan su paladar. Bueno, es cierto lo que dices, ¿eh? Sí. No sé si es una cuestión de satisfacción o de Bueno, que todo te sabe igual, o de gusto personal, así. Me gustan los vinos blanditos, no sé. No, es verdad que el vino tinto soy un poco, ¿cómo se dice? Cuando los niños no comen lo que tienen que comer. Soy un poco trasto para el vino tinto, sí. Pues hoy os ponemos un ejemplo de una bobal hecha en Manchuela, en Castilla-La Mancha. Esto es proyecto de la familia de Ponce, Juan Antonio. Veréis en las etiquetas ahora 15 aniversario, bobal 100% Garnacha Viña Vieja, 12 grados y medio. Y este es el ejemplo de cómo, por ejemplo, Ponce o Casa Castillo están haciendo vinos en zonas climáticamente difíciles desde el punto de vista de un profesional del vino, donde entendemos la madurez fenólica, no la madurez de azúcar, de grado alcohólico, ¿no? Y ese es un punto, ya entraremos algún día cuando la gente preguntéis, en zonas donde hay mucho calor, intentar hacer un vino donde el concepto de una fruta que sea ancha, que sea pesada, que sean vinos martini, que es lo que suele pasar en el vino español con el cambio climático, y en zonas septentrionales que antes eran zonas frías que ya no son tan frías, como por ejemplo Borgoña, Galicia, ¿vale? Que cada vez pues, el calor llega para todos. Aquí no puedes elegir, ¿no? Pues a mí me sorprende mucho cómo este señor, esta familia, está haciendo en una zona tradicional de Monastrell, Bobal, Murcia, toda lo que es la zona levantina, la parte este de España, pues con los años cada vez va hacia vinificaciones con menos grado alcohólico. Evidentemente estamos ante una bobal. La bobal, siempre que digo yo fruity, como dicen los japoneses, mucha frutita y todo el rollo, pero Juan Antonio pues ha conseguido, hacer un vino fácil, con una super relación calidad-placer, con 92 puntos Parker que Luis le da en añada 19. Un vino muy fresco, muy sincero, serio. Parece que tenga algo de maceración carbónica. La vinificación está hecho con raspón, ¿vale? Al antiguo Santa, como se hace en grandes lagares, pues en tinos de roble, que es lo que se viene a hacer en la maceración carbónica. Te da este punto, este chin, este toque, como por decir Santi, de maceración carbónica. Y luego ya va a tirar más hacia un poco los regalices. Sí que es verdad que hay maceración carbónica y hay un poco el concepto un poco simplón. Pero bueno, es un vino de 12 y medio, es un vino de 7 pavos y medio. Ajá, vale. Vale. Está bien saberlo. Y por la zona, en agricultura ecológica, y por la zona hay muchas bobales que son mermeladas. Pues está de bien. 15 grados. No, esto no es una mermelada, ¿no? Claro. No, pero anteriormente, como Casa Castillo, lo eran, ¿eh? Eran vinos duros, en el paladar, Sí, y alcohólicos. Sí. Y han sido listos, clevers, han escuchado a la prensa, han escuchado a Luis, han escuchado qué quiere el mercado, y trabajo en el viñedo para encontrar el equilibrio y que el sol no les castiga. Cosa que No me pesa nada, no le noto ninguna madurez de estas, de las que a mí, por ejemplo, como decía antes Claudio, me molestan un poco los vinos duros, los vinos tintos duros, gordos, full body, los martinis, como tú dices. Y pero es una zona tradicional, no son mis favoritos. A veces siempre te encuentras con algo que te puede sorprender, porque te encuentras con una nariz sorprendente o algo así. Pero no son mis favoritos. Esto no es esto no está muy finito. Pero ves, en el fondo, si has bebido bobales, has bebido vinos de la zona del este, ves que el vino tiende, o sea, te pide a gritos que
si descuidas va a ser un vino con grado alcohólico, un vino con mucha fruta, muy pesado, Sí, una bomba, parece, un sí. estilo Juan Gil. ¿No? ¿Por Sí, entiendes? sí. Pero aquí el Sí. tío, Juan Antonio, pues los 5 Mm. cuadrados y ha sabido escuchar a la crítica, escuchar qué es lo que Está quiere la ahí gente, aguantado. por dónde va el mercado y trabajar en base a ello. Y desde Mm. aquí, pues nada, felicidades y no sé si quieres añadir alguna cosa más, Chris. Sobre el vino este, no, está bueno, está muy serio. Tiene una nariz así interesante, especiada para mí. Un poquito Yo entiendo con que a lo mejor, especies así, o sea, las cosas claras. más ¿eh? que de fruta. Te Está puede, seco. puede ser un, o sea, está bien, pero no es un vino que a mí, pero estamos en España, y cambio climático, todo el rollo, y es un vino de 7,5 €, o sea que Yo 92 puntos, Luis, por algo será, lo de los puntos yo no sé cómo va, pero quiero decir, a mí, por ejemplo, este vino, desde el punto de vista de la bebilidad que tiene, teniendo en cuenta pues la zona y todo esto, esto está perfecto. No me pesa nada, entra muy bien. Bueno, pues desde aquí, bebe Cruz Logen, si no lo has probado, pruébalo, descubre los vinos de Ponce y aprovecha y de pasada, párate también en los vinos de Casa Castillo, que están muy buenos también. Muy buena relación calidad-precio.